Prepare that. Perfect. Från det här. Thanks. That's the Baltic. You should know it's 75 in the Baltic. It's feeling the double than in the Mediterranean because it's dark and cold. So it's, 75 is deep in the Baltic. No, absolutely no light. You should know that what you are seeing. A saber que lo que ven ahora es un pecio 20 años más antiguo que el de la Armada Española.
Muy bien, con el aliento casi cortado al ver un pecio de esta magnitud que está debajo de las heladas aguas del Báltico y que tiene una historia tan hermosa de contar como el hecho de que fue un campo de batalla justo antes de hundirse. Para contarnos este proyecto que está en marcha en estos momentos también y que es apasionante, tenemos ni más ni menos que al señor Johan Romby, que es arqueólogo y profesor de arqueología en la Universidad de Södertörn, que es responsable de este proyecto del Instituto Maris, que se ha hecho cargo de la excavación y de la investigación del Mars, y que es una eminencia y al cual agradecemos enormemente. Thank you very much for being here. Y estamos deseando escucharle. Muchas gracias. Señoras y señores, queridos colegas, en primer lugar, muchísimas gracias por invitarme aquí. Me siento honrado y me encantará hablarles de lo que está ocurriendo en el mar Báltico y en esta zona de Europa. Mi nombre es Johan Romby, soy catedrático de Arqueología Marítima en Södertörn, en Estocolmo. Ayer ya pudimos escuchar a varias personas que hablaron del barco Vasa. Supongo que ya conocen ese buque porque es muy famoso, ha jugado un papel muy importante en el desarrollo de la arqueología, no solo Suecia, sino en todo el mundo. Pero el rescate del Vasa ocurrió hace más de 50 años. El tiempo pasa muy deprisa. Y me acabo de dar cuenta de que yo nací el año después de izar el pecio. No les voy a hablar de ese pecio, por tanto, voy a intentar contarles unas cuantas cosas sobre lo que estamos haciendo en el mar Báltico. De momento, donde las cuestiones que estamos tratando creo que pueden tener cierta relevancia. Voy a concentrarme en un pecio. Por supuesto, estamos trabajando en varios proyectos, pero me quiero concentrar en uno en concreto. El pecio del Mars, o Marte. Marte el Milagroso, del año 1564. Voy a darles un poco de contexto para que sepan ustedes de qué va la historia. Y también voy a contarles cómo hemos estado trabajando, qué requisitos hemos tenido que cubrir, qué métodos hemos usado. Y también voy a intentar darles un esbozo de aquellas cuestiones que creo que un buque como este podría plantear. ¿En qué sentido podríamos aprovechar este pecio? Porque hay cuestiones que tienen trascendencia y creo que esa es la parte importante. Toda la investigación en arqueología en realidad consiste en desentrañar historias, desentrañar misterios y ver qué nos pueden contar. Muy brevemente habrán visto ese vídeo hace un momento sobre el fondo del mar Báltico y lo increíblemente bien conservados que pueden estar los cascos de los barcos hundidos. Yo suelo decir a mis estudiantes que el mar Báltico es el mejor lugar del mundo para poder conservar bien un pecio. Por supuesto, hay otras zonas del mundo donde tenemos condiciones similares, pero hay 3 razones básicas que explican por qué el Báltico es tan fantástico a la hora de poder preservar pecios. Una es que el mar Báltico es un mar de aguas salobres. No tenemos la cantidad de sal habitual en otros mares, en otras masas de agua. Y eso es muy importante, una razón muy importante por la que tenemos muy bien preservados los pecios. Además, el gusano de los barcos, el teredo, no puede vivir allí. En segundo lugar, la geografía de la costa, la línea de costa del mar Báltico, especialmente la costa este de Suecia, la costa finlandesa, está llena de pequeños estuarios, escollos,
acantilados, islas, rocas. Pero entre esas afloraciones de tierra, el fondo está bastante profundo. Los barcos que naufragan allí van directamente a un fondo a 40-50 metros. Hablamos de ausencia total de luz, de agua a 4 grados todo el año. No hay corrientes, no hay actividad mareal. Así que es un entorno perfecto para preservar los pecios. Se podría decir que no ocurre nada en el fondo de este mar. Como dije, hay otras zonas del mundo donde uno puede encontrar condiciones similares. Por supuesto, los grandes lagos en América del Norte. Pero también hay una tercera razón por la que el Báltico es tan importante, y es que hemos tenido mucha actividad marítima. Desde la Edad de Piedra realmente hemos tenido barcos de todo tamaño, de todo tipo, cruzando el mar. El Báltico podría llamarse el Mediterráneo del Norte. No de manera exacta, obviamente. No con tanta riqueza cultural como el Mediterráneo, pero desde luego sí en el sentido de tráfico marítimo. Así que si esas tres cosas ocurren al mismo tiempo, podemos presumir perfectamente de que el mar Báltico es uno de los mejores lugares en el mundo para la preservación de cualquier tipo de pecio. Aquí vemos otra imagen del Vasa. Todos conocen el caso del Vasa, pero lo que la gente no sabe es que Vasa es solamente uno de miles de pecios. El Vasa no es una excepción. Es realmente la norma de los pecios que se pueden encontrar, del aspecto de los pecios que se pueden encontrar en el fondo del mar Báltico. Así que hay muchas cosas a favor del Báltico en ese sentido. Un poquito de contexto histórico para el Mars, el buque que nos ocupa. Como todos ya sabremos, supongo, hubo un proceso en Europa hacia el final de la Edad Media de manera sencilla se puede resumir en la creación de los estados-nación. Es el periodo en el que empiezan a aparecer estos estados-nación. Y esto ocurre en toda Europa. Hay muchas similitudes, por cierto, entre España, Inglaterra, Francia y también los países escandinavos, Dinamarca y Noruega. Hay reyes poderosos que empiezan a imponer regímenes fiscales sobre sus súbditos, que construyen ejércitos, que impulsan nueva legislación para sus respectivos países, que por supuesto construyen barcos. Los barcos son un elemento vital de esa creación de estados-nación que ocurre en todo el continente europeo, pero a su vez hay diferencias. Una diferencia es que eso no ocurre al mismo tiempo, exactamente al mismo tiempo. España es el primer lugar donde esto ocurre. Es España el país del que de un modo u otro copian los demás. Y también hay diferencias entre el poder de los distintos monarcas y qué hacen exactamente en sus países. Podríamos hablar del proceso en el que esa construcción de barcos es vital, es un elemento vital. Arriba, en Escandinavia, hablamos de Dinamarca y Suecia, básicamente. El monarca danés es el que hace lo primero. Suecia y Dinamarca están juntas durante esta época en un único reino, y es el rey de Dinamarca, o los reyes de Dinamarca, los que reinan sobre ambos países, o intentan reinar sobre ambos países. Porque había muchas luchas, había muchas protestas. Y voy a empezar para mostrarles rápidamente un pecio de esta época, del siglo XV, y que se acaba de empezar a investigar. Aquí tenemos un pecio de un buque que pertenecía a la corona de Dinamarca en el siglo XV, en 1494, el Dirksunden. No es el típico pecio, porque está muy diseminado por el fondo, está solo a 10 metros de profundidad, pero cuando empezamos a trabajar nos dimos cuenta de que estaba todo allí. Es un barco completo en el fondo.
En este caso hay una serie de detalles extremadamente interesantes. Si lo comparamos con algo famoso, por ejemplo Santa María o la Pinta o la Niña, los que están aquí abajo y que se pueden estudiar. Como digo, acabamos de empezar el trabajo en este buque, pero voy a mostrarles algunos detalles. Aquí tenemos la quilla, la popa, el timón está aquí. Perdón, no he traducido todo. Hay partes que están todavía en sueco. Aquí tengo una foto de la famosa maqueta que hay aquí en España. Básicamente igual. Se pueden estudiar aquí, en la parte de abajo. Aquí están las vigas, los travesaños, los soportes, todo. Si los encajamos, podemos reconstruir todo el buque. Como digo, esta puede ser la Santa María, la Niña, algo parecido. Es bastante interesante ver las similitudes. Y esperamos poder reconstruir el barco completamente. Todos los agujeros, los orificios para los mástiles, hay un montón de detalles interesantes que se podrán estudiar en mayor profundidad en el futuro. Bueno, si volvemos a la historia que les estaba contando, como dije, Suecia y Dinamarca eran un único país, pero este tipo, Gustav Vasa, que supongo que reconocen ahora el nombre, que viene del barco, el Vasa, el nombre del barco de 1628 viene de esta familia. Este es el nombre de la familia de la primera estirpe monárquica sueca. Vasa fue un noble que se alzó contra los daneses con mucho éxito. Y en 1523 fue nombrado rey de Suecia. Y él unió el país de una forma bastante dura, pero lo consiguió. Era un hombre que sabía cómo gobernar un país. Una de las primeras cosas que hizo fue expulsar a la Iglesia o tomar control de todo aquello que controlaba hasta entonces la Iglesia. Todo el dinero, toda la riqueza de la Iglesia quedó bajo su control. Es un poco distinto este caso del de otros estados. Él promulgó leyes de una forma bastante nacionalista. Él tenía clara la importancia que tenía Suecia a la hora de crear una mentalidad sueca, entre comillas. Y todo ello, de una forma romántica, viene recreado en la escultura, en la estatua que lo conmemora en el centro de Estocolmo. Habla de ese sentido de ser sueco. Aquí tenemos la segunda década del siglo XVI. Uno de los problemas principales que tenía este rey es que no tenía una flota propia, por lo cual adquirió 12 barcos para con esta nueva flota poder atacar a los daneses, para poder conquistar Estocolmo y proclamarse rey. Hemos encontrado, de hecho, uno de los barcos que él compró a la ciudad de Lübeck, un barco de guerra, una carabela, construida de manera personalizada y que se estudió y publicó en un artículo mío y de un colega. Gustav Vasa accedió al poder muy rápidamente y, como digo, no tenía una flota al empezar, con lo cual montó una desde cero, una gran flota sueca. Aquí tenemos el Stora Clavel, la gran carabela, con otro buque llamado el Elefante, construido en 1534, preservado en el fondo. No queda, en el pecio no está todo el barco, pero está bien preservado lo que queda allí.
yo llevo trabajando con los barcos que él juntó para su flota durante muchos años y podemos aprender muchas cosas de esos pecios, cómo se construyeron, qué estructura interior tenían. Pero una de las cosas principales que yo he aprendido y que ha cambiado mi forma de ver la historia es el hecho de que este hombre es el constructor de la Suecia moderna. Quizás muy a semejanza de Carlos I de España, V de Alemania, Fernando, Isabel, los reyes católicos, etc. Más o menos. Y este constructor de la Suecia moderna, a quien estudian nuestros niños en las escuelas, transformó todo completamente. No fue un rey al uso, por supuesto. Fue alguien poderoso, pero no fue un rey glorioso, legendario. A medida que el tiempo pasó, se asemejaba cada vez más a los jefes tribales de la Edad Media, un señor de la guerra, más que un rey como tal. Pero para mí, en cualquier caso, es un ejemplo de cómo la arqueología nos puede ayudar, junto con la historia, a tener una perspectiva completamente distinta sobre todo aquello que hacemos. Tener otra perspectiva de la historia. A través de los restos que encontramos en los fondos marinos. Eso es muy importante para mí. Otra forma de llegar a Gustav Vasa es leer literatura contemporánea. Podemos leer El Príncipe de Maquiavelo, por supuesto, si leemos este libro. Aquí hay una serie de comentarios sobre perfiles de autoridad prácticamente idénticos a los que tenía Gustav Vasa en Suecia. Todo lo que vemos, su generosidad, su estatura como estadista, es el típico príncipe maquiavélico. Él se las ingenió para construir un país y además se las ingenió para que su hijo, a quien ven aquí, heredase la corona, Erik XIV. Erik XIV es el segundo rey de la dinastía Vasa. Ese número 14 es un poco gracioso porque no indica que pertenezca a una estirpe monárquica desde el principio. En absoluto. Le apetecía la idea de trasladar una imagen más aristocrática todavía de la que él tenía, por eso es por lo que añadió el 14, para dar la impresión de que había muchos ancestros por encima. Es una historia bastante divertida. Alcanzar la gloria a través de información en cierto modo falsificada. Gustav Vasa fallece a principios de ese siglo y su hijo Erik el XIV hereda el título, algo bastante lo que es bastante típico, pues hay un barco más grande que el más grande de su padre. Este barco más grande es el Mars el Milagroso o Marte el Milagroso. Yo he oído muchas historias sobre este barco. El barco era muy grande, en las fuentes escritas, según las fuentes escritas. Muy bien artillado, 8.200 toneladas. Se puede comparar con Vasa, con el Vasa. Es un barco mucho más grande que el barco Vasa. En mayo de 1564 hay una guerra en marcha. Bueno, había guerra todo el tiempo, básicamente, en Suecia, entre Suecia y Dinamarca, como era habitual. Pero por la parte danesa tenemos a la ciudad alemana de Alemania, de Lübeck, que es parte de la flota danesa. Las dos flotas, la flota germano-danesa y la sueca, se encuentran cerca de esta isla que ven aquí en el mapa. Y el primer ataque va bien para la parte sueca, con los nuevos perfiles de artillería. Las cosas van bien porque a la distancia a la que se mantiene el Mars, todo va bien hundiendo uno de los grandes navíos germano-daneses, el Outback. Y ese es un gran ejemplo
de la utilización de artillería pesada a gran distancia para hundir otros navíos. Sabemos que los ingleses presumen de los galeones y de cómo hundir los barcos de la Armada Española de una forma completamente nueva, pero debo decir que los suecos lo habían hecho ya 20 años antes que los ingleses en el mar Báltico. Los ingleses no saben de esta historia. En el segundo día de batallas, las cosas van peor para los suecos, porque los barcos de la otra flota ya son capaces de acercarse más al Mars. El Fox y el Angel, el Ángel, se acercan, irrumpen a bordo del Mars los oficiales y hay lucha sobre cubierta, una lucha muy fiera. Hay un fuego, se declara un incendio en cubierta, explotan los cañones durante ese incendio, por supuesto hay humo, y durante esa batalla en la cubierta del Mars explota el barco. Explota la parte central del casco. Hay testigos que describen cómo el Mars explota con trozos lanzados a gran altura. Inmediatamente después de esto, hay muchas historias sobre hasta qué punto la historia fue fantástica para el otro lado y hasta qué punto fue grande la pérdida para la parte sueca de la batalla. Y las búsquedas se retrotraen mucho tiempo en el historial de la arqueología submarina. Se ha estado buscando al Mars durante muchísimo tiempo, pero nadie lo había encontrado hasta que una empresa que trabaja muy cerca de nosotros, Ocean Discovery, decidió hacer un mapa de todo el fondo en la zona. Estuvieron trabajando allí dos años utilizando escáneres especiales y encontraron muchos pecios, obviamente, no solo el del Mars. Lo que ven aquí son viejos pecios de madera. Los más modernos no los pongo. Todo lo que vemos aquí es de 1600, 1500 y pico. Imagínense cuánto hay en el mar Báltico. Y uno de ellos resultó ser más interesante que los demás en las pantallas. Cuando bajó el buzo, se encontró con un gran casco. Esta es la parte de popa. Y aquí quedó claro que este era el Mars. Lo vemos por la estructura del barco, por los cañones. Desde entonces se ha creado un equipo de trabajo y quiero decir unas cuantas cosas sobre dicho equipo. Es un equipo de trabajo compuesto por varias organizaciones. Mi colega francés aquí ha estado hablando de las dificultades que hay siempre cuando uno trabaja con empresas privadas, etcétera, etcétera. Y puede ser difícil, tengo que decirlo. En este proyecto hemos estado muy contentos de trabajar codo con codo. Hemos sido capaces de apoyarnos unos a otros, de escucharnos. Así que ha sido difícil, pero tengo una muy buena experiencia en ese trabajo conjunto con distintos perfiles, con distintas habilidades. Aquí tenemos mi instituto, nuestro instituto, el grupo de Ocean Discovery, el que encontró el pecio, que es una empresa que utiliza tecnologías muy avanzadas para el buceo. Tenemos MMT en el centro, que es una empresa de topografía submarina, especializada en mapas del fondo en el norte de Europa. Y también tenemos Deep Sea Productions, que es una productora de material de televisión, fundamentalmente para documentales, que es una parte importante del trabajo que se ha estado realizando. Hemos estado trabajando durante 2 temporadas. Vamos hacia la tercera ya, este año, que va a ser la temporada más grande de todas. Estamos planificándola de momento. Toda la parte de buceo la realizan buzos técnicos. El Mars está a 75 metros de profundidad en el fondo del Báltico. Hay pecios a mayor profundidad, pero 75 metros en el Báltico es muy profundo por la oscuridad del agua. A 10-15 metros en el Báltico ya tenemos oscuridad absoluta.
Es negro, negro, negro en todos sitios hasta que uno vuelve a la superficie. Así que hablamos de un tipo de buceo muy avanzado, muy sofisticado. Están utilizando, por tanto, buzos expertos con esos rebreathers, con helio, por supuesto. Y la documentación arqueológica se relaciona con todo lo que van descubriendo los vehículos teledirigidos. Lo que he visto es que se puede trabajar de forma fantástica con estas cámaras. El buzo puede estar abajo durante 20 minutos en esa agua tan negra, tan fría, tan inhóspita, mientras que la cámara puede sumergirse durante hasta 6 horas. Arriba uno se toma una taza de café y observa detenidamente todo el contenido que va enviando la cámara. Por tanto, las cámaras teledirigidas pueden ser dirigidas por arqueólogos o por los pilotos o controladores de los equipos y vehículos. Una forma fantástica de obtener material. También estamos utilizando nuevos materiales de alta tecnología. La temporada pasada empezamos con un escáner de tipo BlueView. El escáner BlueView escanea el pecio y es fantástico porque al buceador le pueden llevar 10-15 medidas, mientras que el escáner puede hacer 2 millones de barridos. Se pueden reproducir estructuras tridimensionales en el fondo del mar y esto nos ha ayudado muchísimo en nuestras investigaciones. Aquí tenemos la parte de popa del Mars. Como pueden ver, es una técnica que nos da una visualización tridimensional y que es muy útil para lo que hacemos. Hemos estado recuperando, como parte del trabajo de recuperación del casco, estamos adquiriendo perspectivas muy interesantes sobre cómo era la estructura exterior. Es increíble lo interesante que era la técnica de construcción de barcos en aquella época. Sabemos cosas de esa época, pero hay una serie de detalles que nos están sorprendiendo mucho, porque los astilleros y los armadores no sabían demasiado lo que estaban haciendo cuando construían barcos especialmente grandes. Construían barcos en Björknes, en Suecia central, probablemente más grandes que los buques equivalentes en Inglaterra y España. Pero los constructores de barcos no estaban muy seguros sobre la técnica, así que hay una serie de cuestiones extrañas relacionadas con la resolución de problemas de ingeniería. Es muy interesante, les puedo asegurar, ver cómo solucionaban las distintas incidencias que iban surgiendo. Aquí tenemos el barco en el fondo. Con todas las aberturas para los cañones. Se pueden apreciar muchos detalles en la parte superior. Aquí tenemos un buceador, para que se hagan una idea del tamaño. Esto es un fotomosaico construido a partir de 1000 fotos separadas que han sido unidas. Y en ese sentido creo que es una imagen fantástica de lo que uno puede ver abajo. Es un pecio muy interesante, especialmente interesante y cómodo, porque está muy abierto. Se puede entrar al interior del barco de forma mucho más cómoda. En ese sentido es mucho más cómodo que el pecio del Vasa, por mucho que el Vasa esté completo. Si comparamos esto con el Mary Rose, que es un barco mucho más pequeño que este, el Mary Rose tenía como 800 toneladas. Este era de 1800 toneladas. El Mary Rose descansa sobre uno de los costados, pero aquí tenemos todo el barco y vemos todo el interior desde afuera. Bueno, eso lo dejo aquí. Hay muchas cosas que se podrían comentar sobre la estructura. Como digo, no sabían exactamente cómo proceder en cuanto a los problemas de ingeniería que iban surgiendo. Se inspiraban, obviamente,
en las tecnologías de construcción de viviendas, y es en ese sentido muy interesante poder comparar con las estructuras de viviendas de esa época. Obviamente había estructuras muy parecidas. Aquí vemos una comparativa: castillos navegantes o castillos para navegar. Aquí tenemos esas estructuras de construcción típica de la época que se replican en los buques. Y hay características del mar que nos indican que se procedió a construir el barco más como plataforma de transporte de cañones para poder utilizar los cañones de la forma más eficiente. Estamos trabajando también en la reconstrucción de lo que hemos llamado la sala de batallas para poder entender el espacio del barco y cómo estaba organizado con diferentes tipos de cañones. Y obviamente, como parte de eso, tenemos que tener en cuenta la complejidad del sistema, especialmente si esto tiene que funcionar en batalla con distintos tipos de cañones embarcados, con distintos tamaños, manteniendo una relativa facilidad de uso. Hemos recuperado algunos de los cañones. Este es uno bastante grande. Lo interesante con este cañón es que explotó durante el incidente. Los buceadores pensaron que yo estaba loco cuando les pedí que rescatásemos el que había explotado, porque es mucho más divertido poder estudiarlo. Este es uno de los cañones que tomaron parte en la batalla y que nos da una cierta idea de lo feroz que fue dicha batalla, de la frenética actividad que tuvo lugar allí. Mucho más interesante estudiar este cañón implicado en la batalla que estudiar un cañón totalmente intacto. Aquí tenemos las ruedas de las cureñas y otros cañones más pequeños que se colocaban en la estructura de la manera que ven aquí, en la parte más de arriba de la cubierta, y muchos otros tipos de equipos. Toda la estructura está llena de equipos, desde utensilios de cocina, utensilios de la vida diaria, hasta armas y aparejos. Obviamente iremos teniendo mucho cuidado de extraer cada cosa. Unos breves comentarios ahora sobre lo que hay alrededor, el contexto que hay alrededor del barco. Una sensación muy intensa cuando uno trabaja en un pecio, cuando uno bucea alrededor de un pecio, es que uno casi nota la presencia de Eric el XIV en este caso. Quizás sea solo la imaginación, pero podemos sentir que está cerca cuando uno está ahí sumergido. Sentimos que el rey está ahí. También tenemos muchas indicaciones físicas claras. Aquí en estas monedas vemos la efigie del monarca. Tenemos el escudo de armas, por supuesto, esculpido en la superficie de los cañones. Y por cierto, como anécdota, en la temporada pasada, trabajando, apareció el rey de Suecia de hoy, Gustavo. Apareció con ese polo rosa, en la foto que ven abajo, y se sentó allí con nosotros para charlar con el equipo de investigación. Eso es bastante típico porque yo llevo trabajando en arqueología marítima durante unos 30 años más o menos. Pero en fin, cuando uno trabaja con el buque insignia de la flota real y aparece el rey, pues esto da una presencia especial al proyecto. Aparte del contenido científico, por un lado uno estudia el barco, uno intenta desentrañar los misterios, las claves en cuanto al alter ego de los monarcas que ordenan construir esos buques, en cuanto a cómo se manifiesta el poder de esos reyes, cómo se expresa ese poder en forma de grandes, majestuosos barcos. Y por supuesto eso sigue en la historia para ser también expresión del poder de monarcas posteriores.
Esto es parte de la historia del país, de la historia de Suecia. Aquí tenemos desde los barcos de Gustav Vasa hasta los barcos del siglo XVIII, que formaron una parte esencial del equilibrio de poder en la zona escandinava, como expresión del poder del Reino de Suecia, como manera de dominar el país, el mar Báltico, muy parecido a lo que hacían los buques españoles en todo el planeta, o lo que hicieron luego los buques ingleses. Pero también es un campo de batalla, por supuesto. Eso es obvio cuando uno visita uno de estos pecios. Aparecen las cuadernas ennegrecidas por el fuego, aparecen esos restos de todo tipo, esos cañones que han explotado. Uno casi puede sentir el calor que tuvo que haber durante la batalla cuando uno mira los vídeos. Y esa es una parte muy importante en la historia, lo que nos puede desentrañar esa historia, lo que nos puede contar. Deberíamos poder utilizar este barco para debatir acerca de cuestiones genéricas sobre la guerra naval, sobre la guerra en general, el por qué las naciones luchan unas contra otras, en cuanto a la sociología, la antropología de la guerra, del conflicto. La arqueología es una ciencia de personas, eso no podemos olvidarlo nunca, así que de eso es de lo que deberíamos hablar, de preguntas genéricas sobre las personas, sobre por qué hacen unas personas ciertas cosas con otras personas. Algo muy importante. Espero que podamos hacer eso cada vez más en el futuro, con todo el resultado de todos estos estudios. Por cierto, y para terminar, estamos planeando esa nueva temporada. Esta es la camiseta con el logotipo que hemos diseñado para la expedición de 2014. Aquí tenemos ese pájaro disfrazado de buceador experto. Muchas gracias. Si quieren más información la pueden encontrar en esta dirección de internet. Muchísimas gracias.